¿A cuántos de ustedes los han sacado de la congregación? ¿A cuántos de ustedes los han espantado de la iglesia? Que les digan, es que usted no debería actuar así y usted no debería actuar de esta manera. Si sigue actuando de esa forma, se va de la congregación. Y sí, entiendo que hay pasajes bíblicos donde a manera de congregación podemos llamarle la atención a algún hermano o alguna hermana si quizás está en desobediencia y no está acorde a las escrituras. Seguro que estamos llamados a eso. Pero también estamos llamados a misericordia. También estamos llamados a acordarnos de dónde nos ha sacado Dios. Felicitaciones a todos aquellos que pudieron nacer en una familia cristiana, en el seno de una familia que conocía los valores y los principios cristianos para seguir la palabra de Dios. Qué bueno, pero si no fue ese tu caso, si tu caso fue el que te rescataron de la podredumbre, el que te sacaron del estiércol, si eres de esos, entonces eres de los míos. Y seguramente sabes muy bien de dónde saliste. Seguramente sabes muy bien cuál es tu oscuridad. Y seguramente porque conoces cuál es tu oscuridad, estás buscando de Dios. Y por eso estás buscando de las escrituras. Y sabes una cosa, te felicito. Te felicito porque aún sabiendo tu naturaleza pecaminosa, aún sabiendo que tu carne es débil, buscas de Yahweh. Aún sabiendo de eso, sigues buscando de la fuerza de tu Creador. Porque sabes que sin Él no tienes absolutamente nada. Pegados a su Hijo Jesús como la vid, seguramente vamos a traer mucho fruto. Y por eso queremos acercarnos a las Escrituras, para traer mucho fruto. Pero alejados de Él, no somos nada. Este capítulo es para ti, para a quien le dicen que no es lo suficientemente bueno para acercarse a Dios. A ti que te dicen que has hecho esto y lo otro, y que por más de que te acerques a Dios no te van a perdonar, ni te van a justificar, ni te van a santificar. Para ti es este capítulo. Bienvenido a Chasing Yahweh. Luego Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Recordemos que los recaudadores de impuestos en esa época, donde los judíos estaban a merced del Imperio Romano, los únicos que cobraban impuestos eran ciudadanos romanos y eran los únicos que tenían dinero. Es decir, cuando mencionabas a alguien rico o a alguien millonario, era porque era cobrador de impuestos. Era casi que un sinónimo. Y dice el versículo 30, pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Y en Romanos capítulo 7 podemos encontrar esa lucha interna que tenemos todos los creyentes, todos aquellos que pensamos que tenemos el Espíritu Santo y que tenemos esa lucha mental que empieza precisamente en nuestro pensamiento. Y si permitimos que ese pensamiento avance, podría convertirse en una emoción, y esa emoción nos lleva a nosotros a manifestarlo, a manifestar ya sea lo bueno o lo malo, el pecado o lo positivo. Y dice el versículo 14 en Romanos 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien, atención: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Voy a repetir nuevamente esto. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Y en esta escritura podríamos decir que está muy bien descrito las obras de la carne y las obras del Espíritu. Podríamos saber cuáles son los ingredientes que vienen junto con esos deseos de la carne y compararlos con esos ingredientes que vienen por el fruto del Espíritu. Y yo sé que tanto tú como yo hemos estado ahí, hemos estado en esos frutos de la carne y hemos estado también en momentos en los que nos sentimos supremamente espirituales. Y seguramente no se nos vendría a la mente nada de los ingredientes de la carne cuando estamos en comunión con Dios. Sin embargo, cuando nos alejamos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer su palabra, cuando dejamos de tener comunión con los hermanos, porque sí, ojo a aquellos llaneros solitarios, incluyéndome, cuando dejamos de compartir con los hermanos y con personas que también tienen el mismo norte de acercarnos a Dios, de buscar de Yahweh, de santificarnos gracias a su palabra y a su gracia, es ahí donde podemos encontrar un norte y podríamos
por el oír la palabra de Dios, por el escuchar la palabra de Dios, fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra capacidad de actuar en verdad, en justicia, en el Espíritu. Es ahí donde te invito a que si has cometido algún error, si has cometido alguna falla, si te has dejado llevar por las obras de la carne, si has permitido que estos deseos, estas discordias, estos celos, arrebatos de ira, idolatría, hechicería, una cantidad de situaciones que en nuestra cultura latinoamericana la podemos vivir, si lo has hecho, si has estado ahí, ten presente que Dios es mucho más grande que todo aquello que has hecho. Ten presente que el sacrificio del Señor Jesucristo para nuestra vida fue un sacrificio no basado en qué tan justos o qué tan pecadores somos. Es un sacrificio hecho para salvarnos primero que todo. Es un sacrificio hecho para perdonarnos. Perdonar aquellos pecados que siguen en tu vida presente, aquellos pecados que vas a limpiar de tu vida, que el mismo Señor Jesucristo va a limpiar de tu vida, porque Él mismo te santifica y su palabra te santifica. No podemos perder el norte, así tropecemos. Tenemos que volvernos a levantar y volvernos a nuestro Dios. No importa lo que haya sido, vuélvete a Dios. Es el único camino. Y Dios tiene una misericordia infinita para todo aquel que lo busca de corazón. Y si en realidad lo buscas de corazón, si en realidad no es una máscara para tú seguir actuando en pecado, para tú seguir viviendo en pecado, es ahí donde Él va a equiparte con todas las herramientas necesarias que necesitas para poder triunfar en el Espíritu. Cuando triunfas en el Espíritu, cuando triunfas adentro, vas a triunfar también afuera. Pablo, siendo una de las personas con más revelación en las Escrituras, alguien que tuvo la oportunidad de conocer de cerca, mano a mano, de testificar lo que es la gracia de nuestro Señor Jesús, el hecho de que Jesús le haya hablado y le haya mostrado tanta sabiduría, es difícil imaginar si alguno de nosotros tuviera ese beneficio, si alguno de nosotros tuviera esa gracia y fuéramos lo suficientemente importantes para que Dios nos hable de frente, para que Dios nos dirija su palabra y nos revele cosas que no le ha revelado a la gran mayoría. Nos muestre el tercer cielo. Estoy seguro que muchos de nosotros seríamos incapaces de manejarlo. Estoy seguro que en mi caso particular seguramente no me ha pasado, precisamente porque estaría publicándolo por todos lados y estaría diciendo: Dios me llevó al tercer cielo y me dijo esto y me habló esto, porque sería muy grande, sería algo que es difícil de manejar. Y entiendo cuando Pablo decía: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, por la grandeza de las revelaciones. Escucha esto: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero ¿de quién? De Satanás, que me abofeté. Pero este es un mensajero de Satanás porque Satanás es el enemigo y sencillamente él lo envía para que nos abofetee cada vez que quiere. Es decir, Satanás podría abofetearnos cada vez que quiere. Dice la Escritura: un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 cosas estoy viendo aquí en esta escritura. Una, el mensajero de Satanás fue enviado por Dios. En otras palabras, si Dios no lo quita, el mensajero de Satanás sigue ahí. Y Pablo le ha rogado 3 veces a Dios para que lo quite. Pero quizás Pablo necesitaba ese mensajero de Satanás para que él no se engrandezca sobremanera, para que él no llegara a esa soberbia por el hecho de tener tanta revelación de Dios, por el hecho de tener ese beneficio. Este personaje lo tenía en check. Este mensajero de Satanás lo tenía en jaque para que Pablo actuara con humildad y a la altura de un varón de Dios. Qué buen mensaje para todos nosotros. Independientemente de qué tan alto, qué tan ancho lleguemos en el conocimiento de nuestro Señor, en el conocimiento de Yahweh y su Hijo Jesús, sin importar esas revelaciones, tenemos que mantenernos humildes y sin soberbia, porque, como lo vemos a través de toda la Escritura, Yahweh ama ese corazón humilde. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y lo primero que debemos tener claro nosotros como hijos de Dios, lo primero es que no necesitamos ser perfectos para acercarnos a los pies de Cristo. No necesitamos ser intachables para que entonces podamos entrar a la iglesia de Jesús. No necesitamos ser inmaculados. Por el contrario, necesitamos venir con arrepentimiento. Necesitamos venir con la idea de que Dios nos sane, con la idea de que Dios nos saque de la situación en la que estemos. No importa cuál sea, pero tú puedes venir a los pies de Cristo, sin importar tu background, sin importar lo que hayas hecho, tu delito o tus delitos. Él es lo suficientemente bueno y misericordioso para limpiarte, para perdonarte y para santificarte. No dejes de buscar a Dios, no dejes de buscar a Yahweh. Él mismo se encargará de limpiarte. Confía en Él y Él hará.